Muy buenos días, queridos amigos del Juego del Poder. Hoy les traigo las mejores noticias políticas de este país, que sí o sí tienen que estar informados por el bienestar de nuestro Perú. Hoy 19 de diciembre de 2025, quien les habla es William Prado. Empezamos. ¿Te has dado cuenta de algo? Nada parece funcionar, pero todos actúan como si todo estuviera bajo control. La aprobación de José Gerí se desploma 15 puntos. Los transportistas salen a decir, nos están meciendo. El Congreso amplía el reinfo mientras la minería ilegal continúa por ahí. Y la Junta Nacional de Justicia ahora quiere sancionar sin que nadie lo revise. Bueno, un solo problema de fondo: el poder se está desconectando de la realidad. Hoy no vengo a gritar titulares, ni a repetir lo que ya viste en redes. Hoy vamos a unir las piezas. ¿Por qué cae Gerí? ¿Por qué la calle ya no cree? ¿Y por qué el Estado posterga decisiones claves? ¿Y qué pasa cuando las instituciones empiezan a blindarse a sí mismas? Si crees que todos estos hechos están aislados, quédate, porque cuando juntas el rompecabezas, lo que aparece no es casualidad, es una señal de alerta para el país. La aprobación de José Gerí cae 15 puntos y no es casualidad. La caída de 15 puntos en la aprobación de José Gerí no es un simple bajón de popularidad, es una señal política clara, contundente y peligrosa. La gente ya no compra el show, quiere resultados, y cuando no los ve, castiga. En noviembre, Gerí tenía 55% de aprobación. Hoy está con 40.7%. ¿Qué pasó en tan poco tiempo? Pasó la realidad, pasó el día a día de la gente, pasó el miedo de salir a trabajar, de subir a un bus, de abrir un negocio sabiendo que mañana puede llegar una extorsión o una bala. Durante semanas vimos al presidente transitorio rodeado de cámaras, chaleco antibalas, policías y militares, como si estuviéramos viendo una serie de Netflix. Mucha parafernalia, muchas fotos, muchos discursos, pero poco impacto real. Y la población lo percibió con claridad. El 52% siente que la inseguridad sigue igual, incluso con estado de emergencia. Eso es el punto central del desplome. La inseguridad no se combate con escenografía, se combate con inteligencia, con reforma policial, con fiscales que funcionen, con cárceles que no sean universidades del crimen. Y nada de eso ha cambiado. El estado de emergencia otra vez se usó como anestesia política. Sirve para ganar tiempo, para dar la sensación de control, pero no resuelve el problema estructural. Cuando pasan las semanas y los muertos siguen cayendo, la gente despierta. Y cuando despierta, castiga en las encuestas. Ahora miremos el otro lado del espejo. El Congreso tiene el 6.6% de aprobación, 80% de rechazo. Esto ya no es desaprobación, es repudio. El país vive un divorcio total entre la ciudadanía y sus supuestos representantes. Y en ese contexto, cualquier presidente que no marque distancia real del Congreso termina hundido junto a él, como el caso de José Gerí. Gerí no logró construir liderazgo propio, gobernó como administrador del caos, no como conductor del país, y cuando uno no lidera, la popularidad dura lo mismo que un titular de prensa. De cara a las elecciones 2026, el escenario es igual de preocupante. Rafael López Aliaga lidera con apenas 13%, Keiko Fujimori segunda con 7%, Carlos Álvarez tercero con 5.9%. ¿Qué nos dice eso? Que nadie enamora, que nadie convence, que el sistema político entero está en crisis. Y lo más grave, 37.5% de los peruanos no sabe por quién votar. Eso no es un dato menor, es una bomba política. Significa que más de un tercio del país está huérfano de representación, cansado, desconectado, buscando algo distinto. La caída de Gerí no es solo la caída de un presidente transitorio, es el síntoma de un modelo agotado.
gobiernos improvisados, medidas superficiales y una clase política que reacciona tarde y mal. Si el poder no entiende que la inseguridad se combate con reformas reales y no con marketing, esta historia se va a repetir. Y la próxima caída no será solo las encuestas, será en las urnas y en las calles. Bueno, veamos estas cifras, donde lo colocan a Gerí con 40.7 de aprobación. 40.7 aprueba la gestión del presidente José Gerí. Eso es lo que veníamos conversando, ¿no? Veníamos conversando de eso. José Gerí ha bajado un 15%, que en números se ve poco, pero en la práctica es mucho. Vamos con la segunda parte. 52% siente que la delincuencia continúa igual desde que se decretó el estado de emergencia. Y no solo es lo que ellos piensan, es lo que se ve reflejado en los números. Ya lo hemos hablado. En su momento he mostrado cifras del Sistema Nacional de Defunciones. En un video pasado que lo pueden ver. Y se refleja que los días sin estado de emergencia y con estado de emergencia hemos tenido la misma cantidad de muertos. Ni uno más ni uno menos. Por favor. ¿Qué está pasando en nuestro país? José Gerí, reacciona. Reacciona. Como te llaman los transportistas. Reacciona. Bueno, vamos justamente a hablar de los transportistas ahorita. Espero que el presidente de verdad accione, porque estamos en una etapa muy difícil en el Perú. Muy difícil. Bueno. Transportistas contra el gobierno cuando el Estado pierde la calle. Lo que ha pasado con los gremios de transportes es gravísimo y confirma algo que muchos ya sienten en carne propia. El Estado ha perdido el control de las calles y la credibilidad frente a quienes trabajan todos los días. Los transportistas no están pidiendo favores, están pidiendo sobrevivir. Y cuando salen de Palacio diciendo nos están meciendo, eso no es una frase ligera, es una acusación política directa al presidente José Gerí y a su gobierno. Mientras desde el Ejecutivo repiten que las extorsiones han bajado. Los transportistas dicen lo contrario, han aumentado y peor aún, están cobrando cupos adicionales por fiestas de fin de año. Es decir, el crimen organizado no solo sigue operando, sino que se siente tan impune que hasta aplica tarifas estacionales. Eso es el colmo del fracaso estatal. Aquí hay una desconexión total entre el discurso y la realidad del gobierno. Habla de voluntad política, pero la voluntad sin resultado es puro humo. Porque si de verdad hubiera control, los transportistas no estarían evaluando paros, no usarían chalecos antibalas, ni láminas de seguridad como si estuviéramos en una zona de guerra. Y lo más alarmante, las denuncias contra la policía. Transportistas aseguran que sus controladores de ruta están siendo detenidos arbitrariamente, que les siembran pruebas, armas o cartas extorsivas. Si esto es cierto y debe investigarse a fondo, estamos ante algo peor que la ineficiencia. Estaríamos hablando de abuso de poder y criminalización del trabajo honesto. Cuando el Estado no puede capturar a los verdaderos delincuentes, termina persiguiendo a los más débiles. Eso no es seguridad, eso es cobardía institucional. El presidente Gerí dice que recién está evaluando medidas para enero. Mientras tanto, diciembre se llena de muertos, de miedo y de familias que no saben si el padre o la madre volverá a casa. Los transportistas lo dicen claro, no necesitan evaluación, necesita acción inmediata. Y hay una frase que debería sacudir a cualquier gobierno. Todos salimos a trabajar con miedo de no regresar. Eso no lo dice un opositor político, lo dice un conductor que se juega la vida para llevar el pan a su casa. Finalmente, el pedido de reparación civil para los hijos de conductores asesinados es una cachetada moral al Estado. Cuando los gremios tienen que pedir que el gobierno se haga cargo de los huérfanos es porque el sistema ya fracasó en su función más básica, proteger la vida. Esta no es solo una crisis de seguridad, es una crisis de autoridad, de confianza y de humanidad. Y si el gobierno sigue meciendo a la gente con reuniones y promesas, no solo habrá paros, habrá estallido social. Bueno, les quiero mostrar un video de una escena que pasó en Cusco, ¿no?
donde le grita a José Gelí violador y títere en la ciudad de Cusco. Bueno, veamos este pequeño video. ¡Presidente! ¡Palabritas! ¡Presidente! Títere, le dice. Inspectoría a cargo de los coroneles. Por favor, presidente. Es increíble, la verdad. Es increíble, la verdad. No sé, ¿qué opinan ustedes de todo esto? Bueno, títere sí es, evidentemente, del Congreso, que es lo que estábamos hablando también en videos anteriores. Bueno, hablamos con el siguiente tema, que es la ampliación del Reinfo hasta el 2026. Alcances, riesgos y desafíos pendientes. La reciente decisión de la Comisión Permanente del Congreso de ampliar el Registro Integral de Formalización Minera, conocido como Reinfo, hasta el 31 de diciembre de 2026, vuelve a poner en el centro del debate un tema complejo y sensible. Me gustaría que la caja de comentarios opinen sobre este tema. Para el país, ¿cómo avanzar en la formalización de la minería artesanal sin favorecer a la minería ilegal? La ampliación fue aprobada en segunda votación con 13 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, luego de que el Pleno del Congreso diera luz verde en primera votación el pasado 4 de diciembre. Al encontrarse en el Parlamento en receso, correspondió a la Comisión Permanente ratificar el dictamen conforme al reglamento. El Reinfo nació como un mecanismo transitorio para que pequeños mineros y mineros artesanales puedan incorporarse a la formalidad. Sin embargo, con el paso de los años, ha sido objeto de cuestionamientos por parte de especialistas, organizaciones civiles y gremios empresariales, que advierten que este registro estaría siendo utilizado por operadores ilegales para continuar actividades extractivas sin cumplir estándares ambientales, laborales ni tributarios. De hecho, en noviembre, 56 gremios empresariales expresaron públicamente su preocupación por una nueva ampliación, señalando posibles impactos negativos sobre la industria formal y las exportaciones, así como riesgos de seguridad jurídica y el medio ambiente. El dictamen aprobado incluye algunos elementos orientados a fortalecer el control del proceso. Se dispone la realización de un censo nacional de mineros inscritos, un proceso obligatorio de sinceramiento sobre la ubicación real de las operaciones y se establece un plazo para que los gobiernos regionales transfieran toda la información al Ministerio de Energía y Minas, bajo responsabilidad funcional. Durante el debate parlamentario, no prosperaron propuestas que buscaban incorporar más de 50.000 registros previamente excluidos del Reinfo, ni se aprobó la suspensión de los procedimientos de exclusión. Estos puntos fueron considerados claves para evitar una presión indiscriminada del registro. Desde el Ejecutivo, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, ha señalado que el gobierno subirá la autógrafa de la ley siempre que recoja el planteamiento del Ejecutivo, una ampliación por un año sin permitir el retorno automático de los mineros excluidos. Asimismo, precisó que ello no impide que algunos casos puedan hablarse mediante los mecanismos administrativos ya existentes, como la reconsideración, siempre que cumplan los requisitos legales. El primer ministro también reconoció que la aprobación de la ampliación era previsible, dado que los votos necesarios en la Comisión Permanente ya estaba, y afirmó que el gobierno sí ha tenido una posición definida desde el inicio del debate, diferenciando entre mineras artesanales con voluntad de formalización y minería ilegal que opera al margen de la ley. En ese contexto, el principal desafío hacia adelante será la implementación efectiva de las medidas anunciadas. La ampliación del Reinfo por sí sola no garantiza resultados. Su éxito dependerá de la capacidad del Estado para fiscalizar, depurar el registro, coordinar entre niveles de gobierno y acompañar técnicamente a quienes realmente buscan formalizarse. Bueno, ¿qué opinan ustedes? Por un lado, está bien que los mineros informales, no ilegales, puedan hacer su proceso correctamente para que puedan ser legales. Pero el Estado también tiene el deber de velar el tema ambiental, de velar el tema de impuestos y que esto no se salga de control. Así que atento y ojo a este tema. Bueno, les quiero mostrar el proyecto de ley que se aprobó en primera votación para que lo puedan ver de los mineros informales y que esta iniciativa fue planteada por Juntos por el Perú, Podemos Perú,
y Voces por el Pueblo, ¿no? Bueno, ahí lo tenemos para que ustedes lo puedan ver y estar atento, como siempre les digo, y que ustedes mismos juzguen. Bueno, ahorita quiero pasar al tema de la Junta Nacional de Justicia. Bueno, la Junta Nacional de Justicia. Control judicial, autonomía, límites y riesgos institucionales. La propuesta de la Junta Nacional de Justicia para que sus sanciones disciplinarias queden fuera del control del Poder Judicial abre un debate de fondo sobre el equilibrio de poderes y el control constitucional del Perú. La Junta Nacional de Justicia ha presentado un proyecto de reforma constitucional para modificar el artículo 142 de la Constitución, con el objetivo de que sus resoluciones en materia de nombramiento, evaluación y ratificación sobre el tema de sanción y jueces y fiscales no puedan ser revisadas por el Poder Judicial, salvo de manera excepcional cuando exista una vulneración de derechos humanos, vía proceso de amparo. El modelo que invoca es el del Jurado Nacional de Elecciones, cuyas decisiones electorales no son revisibles judicialmente, o sea que no se revisan por el medio judicial. El argumento central de la Junta Nacional de Justicia es institucional. Sostiene que permitir que jueces revisen decisiones del órgano encargado de evaluarlos o sancionarlos genera una inmersión de jerarquías funcionales y afecta la imparcialidad. Además, afirma que la judicialización de sus resoluciones ha producido parálisis, reposiciones provisionales de magistrados sancionados y retrasos en procesos claves para el sistema de justicia. Sin embargo, esta propuesta llega en un contexto específico, el conflicto abierto entre la Junta Nacional de Justicia y el Poder Judicial, por el caso de la ex fiscal de la Nación, Delia Espinosa, actualmente inhabilitada. Esto ha llevado a varios especialistas a calificar la iniciativa como coyuntural más que como una reforma estructural del sistema. Desde el punto de vista constitucional, los expertos coinciden en algo fundamental. Ningún órgano del Estado está exento del control constitucional. El Tribunal Constitucional ya ha establecido en jurisprudencia reiterada que incluso las entidades autónomas pueden ser objeto de control judicial cuando se alegan vulneraciones al debido proceso o a derechos fundamentales. En ese sentido, algunos constitucionalistas consideran que la propuesta es en la práctica redundante. La Constitución ya prevé que las decisiones administrativas, incluida la de la Junta Nacional de Justicia, solo puedan ser revisadas judicialmente cuando afectan derechos fundamentales a través del proceso de amparo. Es decir, el sistema actual ya establece un equilibrio entre la autonomía y control. Aquí aparece el principal riesgo del debate, que bajo la justificación de proteger la autonomía, se transmite la idea de que sus decisiones deben quedar prácticamente blindadas frente a cualquier revisión. Eso podría debilitar uno de los pilares del Estado constitucional, el control del poder, incluso y especialmente cuando ese poder es autónomo. Al mismo tiempo, también es cierto que la intervención judicial indiscriminada puede generar incertidumbre institucional y afectar la eficacia del sistema disciplinario. El desafío entonces no está en eliminar el control judicial, sino en delimitarlo claramente, evitando abusos sin sacrificar garantías fundamentales. En conclusión, más que una reforma constitucional, este debate refleja una tensión no resuelta entre órganos del sistema de justicia y resolverla exige menos normas de sección y más calidad institucional. Autonomía sí, pero nunca sin control constitucional. Ese es el equilibrio que una democracia necesita preservar. Bueno, veamos ese tema con mucho ojo. Acá les muestro la ley que han presentado la Junta Nacional de Justicia, para variar. Este es el proyecto de ley de la reforma constitucional que modifica el artículo 142 de la Constitución. Bueno, ustedes mismos juzguen, ahí está la ley, ustedes lo pueden revisar, es pública, ahí está el número de ley también. Ustedes mismos juzguen. Muchas gracias. Bueno, ahora ya. Muchas gracias y no se olviden de suscribirse al Juego del Poder. Suscríbanse para poder aumentar nuestros suscriptores. Compartan con todos sus amigos. Esta información es valiosa para nosotros los peruanos. Y justo en elecciones 2026. Saludos, bendiciones a todos. Y voy a emitir antes de Navidad, así que no los saludo todavía.